Estamos agradecidos con los hermanos en el tiempo de la alabanza que nos dieron en este momento para venir ante la presencia de Dios y adorarle. También gracias a los hermanos ahí de multimedia que están haciendo todo para que se pueda transmitir y podamos tener este servicio así como lo tenemos ahora. Tenemos entonces ahorita el tiempo de la predicación, hermanos, y quisiera iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han oído la alegoría del hombre de la caverna? ¿Alguien ha escuchado la alegoría? También se le conoce como el mito del hombre de la caverna. Bueno, si no hay muchas manos levantadas, significa que vamos a aprender un poquito acerca de eso. Entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo existió Platón, uno de los filósofos que moldeó el pensamiento occidental por siglos. Y una de sus enseñanzas más conocidas fue la alegoría de la caverna o del hombre de la caverna. Con su alegoría, Platón proponía que el mundo que percibimos es una sombra de una realidad mayor. Así, el hombre de la caverna es un hombre que está encerrado en una caverna y observa las sombras proyectadas por la luz de un fuego sobre ciertos objetos. Fuera de la caverna pues hay luz, está completamente iluminado, pero dentro de la caverna es el fuego lo que produce las sombras de los objetos y las personas. Ahí ustedes pueden observar una imagen. Para Platón, el hombre debía darse la vuelta para mirar las formas y no solamente las sombras. Y un poco encandilado por la luz, entonces el hombre podía no solamente ver el fuego que producía esas sombras de los objetos, sino que también podía dirigirse fuera de esa caverna y encontrar así la completa luz. Para Platón, el filósofo era aquel que había podido voltear hacia atrás, haber mirado ese fuego y haber salido de esa caverna. Así que él se consideraba ese hombre que había salido y estaba ayudando a otros a salir de esa caverna. Y con sus ideas, bueno, Platón le proveyó a las personas una manera de ver al mundo y una manera de desenvolverse dentro del mundo. Hizo que todo el significado y el propósito de las personas y de las cosas estuviera anclado a cosas inmateriales. No sé si tal vez ustedes han escuchado las virtudes cardinales, pero para Platón las virtudes cardinales existían en una realidad inmaterial. La justicia y todo eso provenían de un lugar inmaterial y de ahí recibía todo aquí en la tierra. Muchos judíos y muchos cristianos, sin discernir con cuidado las enseñanzas de Platón, encontraron que en sus enseñanzas tenían como una plataforma en la cual podían ellos hablar acerca de las realidades espirituales. Y lamentablemente esa combinación de cristianismo y judaísmo con las filosofías de Platón fue lo que creó la Iglesia romana en la actualidad, pero no solamente eso, también hizo muchos problemas. Hoy los gnósticos y muchos grupos salieron de juntar estas dos creencias. La fe bíblica tiene la separación de las ideas de Platón desde su propio o desde su mismo origen. Todas las ideas de Platón se originan en la mente de Platón, por eso son las ideas de Platón. En cambio, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que nuestra fe, la fe bíblica, tiene su origen en la revelación de Dios. Y partiendo desde ahí, no tenemos que entender todas las ideas, no tenemos que entender toda la filosofía, no tenemos que entender todas las corrientes de pensamiento. Todas se dividen desde su origen. ¿Es del hombre o es de Dios? Y partiendo de ahí, entonces se hace una separación entre uno y lo otro. Esta división es fundamental
y de ahí se hace esta separación entonces entre la fe bíblica y la fe en la mente del hombre. Hago uso de ejemplo del uso de la caverna de Platón porque miren, eso sucedió hace 25 siglos atrás. Un hombre le da forma a todo el mundo con sus ideas y por siglos Platón domina la escena de la historia humana en el occidente. ¿Cómo las ideas pueden tener un peso tan fuerte? Y hoy en día no es diferente. Hoy en día la verdad es que cada vez que encontramos a alguien y le hacemos la pregunta, ¿tú qué piensas el propósito de la vida? Y la persona responde con, yo creo, yo pienso. Desde ese preciso momento ya está estableciendo que es su idea y no es lo que Dios ha revelado. Desde ese momento ya se va haciendo esa división y hoy en día se escuchan tantas voces, pero para nosotros es importante prestarle atención a una sola voz, la voz de Dios que nos es revelada a través de su palabra. Así que para ese propósito vamos a dirigirnos en el pasaje de 1 Corintios y ya estamos nosotros en el capítulo 2. Para esta hora vamos a dar lectura a versículos 6 al 16, sin embargo, por cuestiones del tiempo solamente vamos a alcanzar a ver versículos 6 al 10. De cualquier manera, me gustaría que leamos todo el pasaje para que podamos tener una idea completa y después voy a proceder a explicar esta porción que les he indicado. Cuando usted lo tenga, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Voy a leer la palabra de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Señor nuestro Dios, encontramos este pasaje de la Escritura y a primera vista, Señor, es algo un tanto difícil de entender. Pero aquí mismo donde podemos ver que es difícil de entender, se nos dice que su Espíritu es quien nos revela lo oculto y lo escondido. Por eso oramos, Padre, que con su Espíritu nos guíe en la comprensión de estas palabras, que use mis labios, por favor, Señor, para comunicarme en una manera clara y efectiva, y a todos nosotros nos dé un corazón humilde, como el de Samuel, que dijo, habla, Señor, porque tu siervo escucha. No queremos escuchar nuestros propios pensamientos, Señor, queremos escuchar su voz hablando a nuestros corazones. Y todo esto para la gloria de Cristo. Por favor,
Ayúdenos, Señor, y sabemos que así será. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hemos venido notando, hermanos, a lo largo de las semanas, una preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de los Corintios. El mensaje del apóstol Pablo nos deja ver que los corintios habían bajado sus defensas, permitiendo que las ideas, que las actitudes, que los comportamientos del mundo se estuvieran infiltrando dentro de la iglesia. En otras palabras, uno podía encontrar dentro de la iglesia lo mismo que podía encontrar afuera. Las mismas discusiones, las mismas divisiones, los mismos problemas de inmoralidad, las mismas falta de amor, todo eso se encontraba también dentro de la iglesia. Por eso Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, escribió esta carta para atacar ese problema desde su raíz. Los corintios vivían como personas del mundo porque habían permitido que las ideas del mundo dieran forma a sus actitudes y a sus conductas. Partiendo de ahí, Pablo les ha mostrado a lo largo del capítulo 1 y principio del capítulo 2 cómo las ideas del mundo son incompatibles, no entran, no embonan con el mensaje cristiano. Son dos cosas muy distintas. Y esto es lo que se acentúa en la porción bíblica que tenemos para hoy, en una serie de contrastes. Vamos a encontrar 3 contrastes desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Hoy vamos a ver uno de esos contrastes. El primer contraste que vamos a encontrar es entre la sabiduría de Dios que ha estado oculta para algunos, pero que ha sido revelada para otros, ha sido revelada en el corazón de las personas. Más adelante, en la próxima semana, vamos a ver en versículos 10 al 13 también cómo hay una diferencia, o vamos a decir un versus el espíritu del mundo con el Espíritu Santo, y luego del versículo 14 al 16 cómo hay un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pero ya lo vamos a ir viendo con tiempo. Ahorita voy a dejar eso por ahí para que vengamos el próximo domingo con ganas, ¿verdad?, de saber qué significa eso. Pero veamos entonces en primer lugar lo oculto versus lo revelado. Ahí en el versículo 6, ¿cómo inicia? Dice, sin embargo. Es un contraste, nuestra porción inicia con un contraste. Previamente Pablo le había escrito a los corintios que su predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría. Capítulo 2, 3, lo compartió nuestro hermano Robert. Y un poco antes de eso, Pablo también les escribió que predicó el evangelio no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta este punto, parece que Pablo contrapone la sabiduría con el mensaje de la cruz. Si solo nos hubiéramos quedado con esa idea, ¿saben qué nos hubiese parecido? Nos hubiese parecido que Pablo estaba diciéndole a los cristianos: ustedes preocúpense por predicar el evangelio para que la gente sea salva. Lo que la gente haga después con su vida es punto y aparte. Solo nos hubiéramos quedado con esos versículos, porque al parecer Pablo estaba poniendo la sabiduría de un lado y el mensaje cristiano del otro lado. Pero Pablo no tiene esa intención, y por eso entra sin embargo. Lo que irá explicando el apóstol Pablo es que el mensaje de la cruz tiene mucho que ver con la manera en que vivimos. El mensaje de la cruz nos provee los valores fundamentales de la vida cristiana. Hay sabiduría en el mensaje de la cruz, y espero proveerles la información al respecto. Tenemos que empezar con ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Bueno, si yo tuviera que imaginar sabiduría, la veo personificada en la matriarca de mi familia, mi abuela. Mi abuela. Voltear a verla a ella era la sabiduría personificada. Los tíos y las tías se ponían en reverencia con la abuela. Su palabra era ley. Lo que ella decía, eso era.
y con ello salvaba matrimonios, corregía a nietos, corregía a hijos y había orden. Seguramente usted se identifica con la abuela así, matriarca, ¿verdad? Bueno, ¿qué es entonces la sabiduría? Si la visualizamos así como una mujer sabia, pues la sabiduría, podemos pensar, tiene que ver con vivir bien, un buen consejo. Y todos nosotros, hermanos, no necesitamos ser filósofos para pensar en la sabiduría, pero recibir un buen consejo, decimos, vaya, eso es algo sabio. Todos estamos de alguna manera conectados con la sabiduría porque nos gusta poder vivir y desenvolvernos bien. Las personas sabias son aquellas que saben brindar un consejo útil en una situación difícil. Así que cuando hablamos que el mensaje de la cruz es el cimiento de la sabiduría, significa que el mensaje de la cruz tiene algo que decir, que es provechoso para la manera en que nosotros vivimos y que es agradable delante de Dios. Sin embargo, esa sabiduría no es apreciada por todos. Por eso ahí en el versículo 6 Pablo escribió: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la idea ahí es que cuando Pablo enseñaba cómo la cruz se encarna en nuestra vida diaria, solo la gente madura podía decir: hay sabiduría allí, hay mucha sabiduría allí. Pero la gente inmadura decía: eso es humillante, eso es despreciable, no, gracias, yo no quiero que me pisen, yo no quiero ser el último. Entonces, solamente la gente madura podía ver cómo la cruz encarnada en la vida diaria nos muestra un camino de sabiduría. Y aquí hay un buen punto para que nosotros pensemos, una pregunta que nos podemos hacer. Encuentro que la cruz representa una manera sabia de vivir para mí. Y permítame extenderme un poquito más sobre ese asunto. Para contestar apropiadamente esa pregunta hay que mirar cómo se ve la sabiduría en la vida cotidiana. La sabiduría de la cruz en la vida cotidiana se ve en un trato humilde y servicial. Usted puede ver Filipenses 2 del 3 al 5 y va a estar en pantalla. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo sigue hablando de Cristo yendo a la cruz. Y es de Cristo yendo a la cruz donde Pablo extrae que nosotros tenemos que ser humildes y mirar por los demás. Así que ¿cómo se ve la cruz encarnada en mi vida? Se ve en cómo trato a los demás. ¿Es mi trato humilde? ¿Es mi trato servicial? ¿Estoy dejando a un lado mi comodidad para ver por usted? ¿Estoy esforzándome en buscar lo mejor para usted? Esa es la cruz encarnada. Pero también la sabiduría de la cruz nos quita el apego a lo mundano. Gálatas 6:14, por ejemplo, dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así que cuando vemos la cruz, el mundo pierde su atractivo. Si dejamos que el mensaje de la cruz se encarne en nosotros, significa que el mundo ya no es tan importante para nosotros. La sabiduría de la cruz nos enseña incluso a amar a nuestras esposas. Efesios 5:25 dice: maridos, y aquí me lo van a agradecer las hermanas, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es la cruz lo que moldea la manera en que usted trata a su esposa. ¿Cómo trata a su esposa? Es como Cristo
se entregó por la iglesia. Porque ¿qué hizo Cristo? Aguantó, sí. Fue valiente, sí. Fue hombre, sí. Le insultaron, sí. Le dijeron, sí. Todo eso, y aún así Él se entregó. Así que, hermanos, si su esposa le dice, le da azotes y todo, ¿verdad? Pues ámela como Cristo amó a la iglesia. No, ya más en serio. Ámela como Cristo. Deje que la sabiduría de la cruz se encarne en usted. La sabiduría de la cruz también nos enseña a sufrir. 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es que me está yendo mal, es que me está haciendo esto. Mira a la cruz, voltea a ver a la cruz. Cristo sufrió. La sabiduría de la cruz también nos ayuda a dejar el pecado. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La sabiduría de la cruz nos enseña a vivir como Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La sabiduría de la cruz nos motiva a despojarnos de todo peso y pecado. Hebreos 12, del 1 al 2 nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La cruz, hermanos, tiene que ser el eje de nuestra vida. A ver, hermanos Edgar y Guillermo, ¿qué pasa si el eje de un carro se cae, no? ¿O no sirve? No puede avanzar. Bueno, no sé si puedan hacerlo ustedes, ¿verdad? Pero hasta donde tengo entendido, no avanza. El eje es necesario para conectar las llantas, las ruedas, poder hacer que giren en la misma dirección, velocidad. Es importante. Y el mensaje de la cruz tiene que ser el eje de nuestra vida. Tenemos que dejar que eso llene nuestras mentes, nuestros corazones, y dirija la manera en que nosotros vivimos. Para cada circunstancia en la que nos encontremos, podemos voltear a la cruz y hallar sabiduría, hermanos. De hecho, es que a veces nuestro problema es que nos miramos demasiado a nosotros mismos y nuestros pensamientos. A veces nos sentimos solos y pensamos, me siento solo. Pero ¿qué tal si mejor miramos a la cruz y miramos a aquel que fue abandonado allí? O si nos sentimos tristes, ¿qué hacemos? Mirar a la cruz donde Cristo pasó un prolongado tiempo de sufrimiento. ¿Y qué pasa si nos sentimos desilusionados, desanimados? Igualmente miramos a la cruz donde Cristo exclamó al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué pasa si nos sentimos humillados en el trabajo, en nuestra familia? Nuevamente miramos a la cruz. Mire a la cruz en todo momento, mire a la cruz. Deje que eso sea el eje de su vida. Deje que eso cambie sus actitudes. Y va a darse cuenta cómo el mensaje de la cruz también va a cambiar el pensamiento. Por eso Pablo pudo escribir a los hermanos en 1 Corintios 2 del 1 al 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. No significa eso que Pablo solamente quería la conversión de los corintios, pero también estaba enseñándoles que el mensaje de la cruz tenía que moldear, permear, llenar todo su pensamiento y darle forma a sus actitudes y comportamientos. Como lo puede ver usted, la cruz de Cristo no solo provee el fundamento de nuestra salvación, es también nuestra sabiduría para la vida.
Y esta sabiduría no es algo que se haya producido en la mente del hombre. Por eso el apóstol Pablo escribió en el versículo 6, y dice en el versículo 6: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando Pablo utiliza la palabra siglo, habla de esta época, este tiempo, no 100 años, pero este tiempo gobernado por Satanás, este tiempo de tinieblas. Y esa es la idea: ninguno de estos hombres ha llegado a poder producir esta sabiduría de la cual nos habla en la Escritura. No es de este siglo, las personas no la inventaron. Versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios. Y aquí vienen 3 características: en misterio, la sabiduría oculta, y luego dice la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Noten esas 3 características. Es sabiduría en misterio. Ay, pastor, ya que vamos a ver ahorita que como que misterio. Bueno, misterio para nosotros es como cosas así cultas que nunca pueden ser conocidas, ¿no? Esa cosa es misteriosa, pero no para el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento. Misterio en el Nuevo Testamento, especialmente en Pablo, significa algo que ya ha sido revelado. Antes estaba oculto, sí, pero ahora ya ha sido revelado, ya ha sido dado a conocer. Así que hablamos de esta sabiduría que estaba oculta, escondida a las mentes. Es la segunda idea, ¿no? Cuando dice esta sabiduría que estaba oculta, es no, a los hombres no se les ocurrió esta idea. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? No hubo un consenso para decir, bueno, yo creo que alguien tiene que morir en nuestro lugar y tiene que suceder. No, eso no fue producto de la imaginación. Producto de la imaginación fue la enseñanza de nuestro hermano Robert ahora, no lo de él, sino la enseñanza de allá, ¿verdad? Gente que se juntó, pusieron las tradiciones y formaron una religión que no es religión, pero que al final hay 900 millones de personas que creen tutti frutti de ideas. Eso sí es producto de la imaginación. Pero la cruz, la salvación a través de Cristo, no, eso estaba oculto, nadie pudo haberlo inventado. Estaba predestinado. Significa que fue pensado en la mente de Dios antes de que todo fuese creado. Hermanos, a Dios no le tomó de sorpresa que Cristo muriera en una cruz. Ese fue su plan antes de que toda la tierra, los montes, los cielos, las galaxias fuesen formadas. Eso ya estaba en la mente de Dios y fue predestinado para nuestra salvación, para nuestra gloria. Estas 3 características lo que hacen, hermanos, es enfatizar el origen. La palabra de la cruz tiene su origen en Dios, y este hecho se acentúa aún más cuando Pablo escribió ahí en el versículo 8, hablando de la sabiduría, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Recuerdan ustedes qué autoridades participaron en la crucifixión de Cristo? Hay de 2: autoridades romanas, y por lo menos Herodes, que ahí estaba como a la mitad, ¿no? Y las autoridades judías. Las autoridades romanas no tenían el Antiguo Testamento, no tenían más que su ley para poder llevar a cabo ese juicio. Pero las autoridades judías sí tenían el Antiguo Testamento, y aún así crucificaron al Señor. ¿Por qué? Porque no les había sido revelado dentro de ellos el plan de Dios. Porque si lo hubieran sabido quién era aquel a quien estaban crucificando, no lo hubieran hecho. Si lo hubieran sabido de una manera personal, en una manera que se hubieran apropiado de esa sabiduría que les hubiese sido revelada en su corazón, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso es una referencia clara a la divinidad de Cristo. Así que, hermanos, algo tiene que ocurrir dentro de cada persona para que la sabiduría de Dios cambie el corazón
y moldee nuestros pensamientos. Eso que tiene que ocurrir, Pablo lo describe como una revelación por el Espíritu. Versículos 9 y 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Es por la revelación del Espíritu a nosotros, hermanos, que el mensaje de la cruz resulta ser el poder de Dios para salvación para nosotros. Es por la revelación del Espíritu que el mensaje de la cruz se convierte en nuestra guía para nuestro diario vivir. Y son cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, las que han subido al corazón del hombre. Nuevamente se enfatiza: la sabiduría de la cruz no es producto de la imaginación, de la inteligencia, de la capacidad del hombre. Es producto de la revelación de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cabe aquí, hermanos, explicar algo. No hay espacio para el orgullo, no hay espacio para la jactancia, no hay espacio para la arrogancia. Tiempo atrás tuve una plática con un señor. Este señor quería convencerme de que nuestro cristianismo estaba mocho, era incompleto, era insuficiente, era incorrecto. Entonces este señor se sentó junto conmigo y otras 2 personas y me empezó a decir que, por ejemplo, en la divinidad no existen 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que existen 4. Le agregó una más. Y no solamente eso, me dijo que las cosas que están aquí en la tierra son igual allá en el cielo. Entonces, que así como existía una mesa de 4 esquinas, en el cielo había una mesa de 4 esquinas. Ya me sonaba muy a Platón este señor, y me estaba diciendo casi que yo estaba viendo nada más las sombras, ¿verdad? Y no solamente eso, me dijo que nuestras almas existían antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra. Entonces, que había un lugar allá donde había un banco de almas y de ahí nos mandaron aquí en la tierra. Entonces, que yo necesitaba poder avanzar a ese cristianismo más completo, más lleno, más pleno. Y yo con las escrituras le fui mostrando, pero llegó un punto en el que el Señor me citó este pasaje y me dice en ese punto: tú no lo entiendes porque no te ha sido revelado. Y créanme que me sentí así como el más ignorante de todos, ¿verdad? Me sentí así como profano, no sé, raro así. Y, usted sí se lo ha revelado. Sí, pues disculpe, pero aquí está hablando acerca del Cristo crucificado, no de una silla y una mesa en el cielo, no de 4 divinidades, no de una existencia de almas atrás, pero aquí está hablando del Cristo crucificado. Eso es lo que nos ha sido revelado en el corazón. Y me dijo: no puedo seguir porque no te ha sido revelado. Y terminó la plática en ese punto. Aunque traté de explicarle, él no quiso entender. Y ciertamente, hermanos, esta no era la intención del apóstol Pablo. No era decirle a las personas: mira, vuélvanse arrogantes diciendo ustedes tienen un conocimiento superior, escondido, oculto. No, lo que Pablo estaba teniendo en cuenta aquí, la intención del apóstol Pablo era llevarnos a un humilde reconocimiento de que el mensaje de la cruz no es producto del ingenio humano, es que Dios lo ha revelado. Y con esta explicación, Pablo, por la guía del Espíritu Santo, le dejó una herramienta a la iglesia para tener criterio acerca de cómo creer o de qué creer y cómo vivir. Al final, la decisión está en distinguir si lo que estamos creyendo lo dijo un hombre o es lo que Dios dice. Mire, usted puede entrar a las redes sociales y puede ver muchos videos de hombres que están diciendo: mira, la vida consiste en esto, mira, la juventud se aprovecha de esta manera, mira, después de tus 50, después de tus 60, después de esto, después de aquello, aquí, allá, y todos dando consejos de sabiduría.
que probablemente si lo escuchamos parece que tienen sentido, como tuvieron sentido las ideas de Platón en su tiempo. Pero la herramienta que la iglesia tiene es, eso que me está diciendo este hombre, ¿es producto de su reflexión y de su entendimiento o es de Dios? Y partiendo de ahí se establecen las cosas. Si es de hombre, será buen consejo, será quizá útil para cierta situación, pero no es algo que deba dirigir nuestra vida. Si es de Dios, entonces debe de dirigir completamente nuestra vida. Esa es la herramienta que Pablo le entregó a la iglesia. Es la herramienta que le entrego a usted, con la cual usted puede juzgar cómo va a vivir. Y si va a vivir sabiamente, deje que la cruz sea el eje de su vida. Por eso llegamos al versículo 6. Ahí leímos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo se encuentra en relación con ello? ¿Es la cruz de Cristo, su significado, todo lo que engloba, todo lo que encierra la cruz de Cristo, es el eje de su vida? Cuando usted encuentra culpa, por ejemplo, ¿va a Cristo? Cuando usted se encuentra que ha hecho pecado y tiene culpa, ¿va a Cristo? Cuando usted tiene dificultades para amar a su esposa, ¿voltea a ver la cruz de Cristo? Cuando usted encuentra que hay aparente éxito, ¿voltea a la cruz de Cristo? ¿Es la cruz de Cristo el eje de su vida? Y finalmente, quiero decir que si lo que he hablado en esta mañana es algo completamente desconocido para usted, usted puede pedirle a Dios que le revele a Cristo y su obra en la cruz, porque eso tiene que ser un trabajo del Espíritu Santo. Ni mis mayores argumentos, ni los mayores argumentos del mejor teólogo del mundo pueden convencer a alguien si no es por la obra del Espíritu en esa persona. Por eso termino con esta cita de Efesios 1:7 que nos dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Que el Señor le ayude a usted, si no ha conocido el mensaje de la cruz, a que pueda verlo, a que pueda ver que allí en esa cruz Cristo consiguió nuestra redención. Oremos. Padre Celestial, recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que estas cosas no les fueron reveladas a las autoridades, sino a los niños. Y así es, Señor, usted se ha revelado en nuestro corazón y nos ha revelado esa cruz, la cruz de nuestro Señor. Aquello que para el mundo resultaba ser tan despreciable, para nosotros ha resultado ser el eje de nuestra vida, el fundamento de nuestra salvación. Por favor, Señor, que usted ayude a su iglesia a poder combatir contra las enseñanzas, las actitudes, las ideas, los comportamientos mundanos con el mensaje de la cruz. Por favor, Señor, ayúdenos. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.